Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A días de las PASO y a no mucho tiempo de las elecciones generales del 25 de octubre, la discusión económica nunca se interrumpió, pero se hace más intensa como parte de la campaña y a su vez más profunda en los resquicios, en los huecos que va dejando la campaña electoral como para discutir algunos temas de fondo. Y en el medio también se producen fenómenos, no solo Brasil, que viene, no digo en caída, pero por lo menos no se recupera, y alguna cosa así francamente en baja, sino por ejemplo la devaluación china. Invitamos a Mariano Kestelboim, que es economista, ya estuvo en nuestro programa, hace unos días publicó en Página 12 un informe, una investigación, el resultado de investigación junto con otro economista, con Arnaldo Bocco, que fue director de Banco Central, sobre las políticas de ingreso y las políticas productivas desde el 2003. Después vamos a tratar también eso. Mariano, gracias por estar con nosotros. ¿Las PASO cambian algo la situación económica? Los famosos mercados, por ejemplo, si es que los mercados existen o si es un eufemismo por ciertas reacciones de los sectores más conservadores y de la esencia del aparato financiero aquí afuera. ¿Esas reacciones se pueden medir de acuerdo al resultado de las PASO? Y por otro lado, si reaccionan mal, ¿es malo o es bueno? Me parece que, bueno, la reacción es positiva. La reacción es positiva porque se confirma que hay un candidato fuerte para ganar en octubre del oficialismo que tiene como asesores a personas como Blecher y como Miguel Bain, que son dos economistas con estrechos vínculos con el mercado y pueden conseguir lo que está necesitando la Argentina hoy, que es básicamente financiamiento internacional. El proceso de desendeudamiento fue muy fuerte en los últimos 12 años y en la etapa actual, con la caída de los precios internacionales de los recursos naturales y el crecimiento que tuvo el mercado interno en los últimos 5 o 6 años, que fue muy fuerte, Argentina necesita acceder a financiamiento para ampliar su infraestructura productiva y pero mejorar el transporte, el área energética, toda la infraestructura en general. Entonces, en ese sentido, los mercados vieron con buenos ojos el triunfo de Daniel Scioli, el primer lugar en las PASO, y confían en que la brecha cambiaria seguramente se irá achicando y que ese financiamiento permitirá finalmente eliminar muchas de las restricciones en el mercado cambiario. Esto en consonancia con políticas económicas en los últimos meses que permitieron una reactivación interesante del consumo. El consumo este año va a estar cerrando con un crecimiento en torno al 6%. Básicamente impulsado por los sectores de menores ingresos, tanto jubilados como pensionados, por ejemplo, son 8 millones de personas, van a tener un incremento efectivo en su poder de compra, considerando el proceso inflacionario en torno al 7%, porque considerando el 18,3% del aumento de marzo, más Sí. el 12,5% ahora en septiembre, bueno, va a implicar una mejora real con una inflación entre el 1,5% y el 2% mensual, en torno de por lo menos un 7% de recuperación. También todos los trabajadores que están sindicalizados, que tienen convenios laborales bajo sindicatos, también están incrementando su poder de compra al menos un 3% y por eso estamos preveyendo un incremento del consumo en la Argentina significativo, sobre todo en este segundo semestre de ¿Por 2015. qué hay ahora, o pasa siempre en todo caso, pero por qué hay crecimiento de consumo y no hay aumento de la inflación? La inflación no es baja, pero no hay aumento. Inclusive Kicillof suele decir que está bajando. No sé cuáles son los números que tenés vos. Hay varios factores que inciden. El principal, ¿Está bajando por lo pronto? me parece que se estabilizó Ajá, entre el 1,5% y el 2%. sí, Bajó, obviamente, respecto al año pasado. La principal variable fue que el año pasado se produjo la devaluación de un 23% en claro. enero. Este año hay una estabilización en el mercado cambiario y eso tiene un impacto muy importante sobre los precios. Y hay otro factor importante también que es a nivel internacional. Los precios de los recursos naturales, sobre todo de los alimentos, están a la baja en los últimos meses. De hecho, productos como la leche bajó casi un 60% en los últimos meses. Eso provoca un oxígeno en materia
materia inflacionaria y también desde ya las políticas económicas. Haber mejorado la tasa de interés en pesos para hacer más atractivas las inversiones en plazos fijos en lugar de comprar dólar blue, por ejemplo, dólar ilegal, eso también achica la presión sobre el mercado cambiario y por lo tanto sobre los precios, que hay un vínculo muy directo. También el hecho de, bueno, la política cambiaria, una estabilidad cambiaria, la política de precios cuidados, que brinda referencias para el consumidor y que los aumentos de precios son programados y medidos, moderados. No puede haber una brecha muy grande entre los precios que están bajo el esquema de precios cuidados y los que están afuera del programa, porque el consumidor en definitiva es el que avala los aumentos. Entonces en ese marco de políticas económicas se está consiguiendo descomprimir la presión inflacionaria, pero de todas formas en la Argentina ya la inflación se ha institucionalizado, los contratos van ajustando con niveles mínimos de por ejemplo el 20%, cuando renovación de contratos de alquiler, cualquier tipo de acuerdos, siempre ya van ajustando en función de la inflación pasada, no solamente de la inflación que se prevé hacia adelante. Entonces, en estas condiciones, la economía argentina va a crecer este año, 2015, moderadamente, y fundamentalmente lo que va a crecer es el consumo, que como te decía antes, estamos preveyendo un incremento significativo. Vos hablabas antes de financiamiento. Financiarse afuera, ¿es lo mismo que endeudarse? Sí, es lo mismo. Lo relevante es ¿para qué se financia la Argentina? Si el financiamiento... O sea, perdón, financiarse en sí mismo no está mal en tu No, opinión. para nada. Tomar deuda para nada. Es un margen de política económica. El problema que hubo con el endeudamiento en los años anteriores, durante la convertibilidad, fue un endeudamiento explosivo y orientado a financiar la fuga de capitales de las grandes corporaciones internacionales. O la privatización. O las privatizaciones, de cualquier forma, el consumo suntuario, la desindustrialización de la Argentina, porque el consumo se basaba básicamente en la importación de bienes del exterior que obviamente dejaban de lado a la industria nacional. Si el endeudamiento es tomado para aumentar la infraestructura productiva, como en el caso reciente que se tomó deuda por parte de YPF para ampliar la soberanía energética del país, para hacer las inversiones que se requieren en esa materia, obviamente que bienvenido. Y ojalá que Argentina pueda financiarse a mejores tasas de interés. Hoy Argentina las últimas licitaciones tomó tasas en torno del 9%. Argentina debería tomar financiamiento en las mismas tasas que toman el resto de los países de la región. Lo que pasa es que en Argentina obviamente hubo un colapso en 2001, 2002, una renegociación de deuda muy dura, entonces Argentina no puede acceder a las mismas condiciones de tasas de interés que pagan en los otros países de esta Eso no región. va a pasar si no hay arreglo con los buitres. Después está la discusión si el arreglo es bueno o el arreglo es malo, obviamente, pero... Seguramente si hay arreglo, las posibilidades de acceso van a ser mucho más fluidas. Sin embargo, los operadores financieros, en la medida que Argentina acumula reservas en el Banco Central, muestra un superávit comercial, aunque reducido, mantiene un superávit fiscal, el nivel de endeudamiento es bajo y paga una prima de tasa de interés superior que lo que pagan el resto de los países de la región, bueno, va a tener más acceso al financiamiento externo. Esto está por verse y seguramente un acuerdo con estos grupos concentrados financieros internacionales favorecería la situación, pero también hay que tener en cuenta en qué condiciones se acuerda, no hay que hipotecar el futuro y fundamentalmente hay que estar observando de forma muy detenida en qué se utilizan esos dólares. El ministro de Economía dice que el acuerdo, dijo hace poco que el acuerdo es inevitable o que el acuerdo es necesario, en todo caso no inevitable, fue su definición, el acuerdo con los buitres, en condiciones dignas por un lado, y la otra cosa en términos no apurado, dijo no apresurarse, porque lo que la Argentina necesita es ir cambiando la correlación de fuerzas en medio de la negociación o para ayudar en todo caso a una mejor negociación con los buitres. ¿Cómo se cambiaría esa correlación de fuerzas? ¿Qué factores le servirían a la Argentina para sentarse en la mesa con los buitres o con quien sea, pero teniendo en cuenta los intereses de los buitres? No digo satisfaciéndolos, digo considerándolos, ¿no es cierto? En una negociación siempre se considera los intereses del otro, aunque sea para perjudicarlos.
¿Qué elementos necesitaría la Argentina para sentarse en mejores condiciones de negociación? Bueno, consiguió en los últimos meses el acuerdo con China, el acuerdo con Rusia, estos acuerdos integrales de financiamiento e inversiones en infraestructura son fundamentales. Es una posición de la Argentina mejor. También la estabilización de la economía, que los niveles inflacionarios hayan bajado, que el nivel de consumo venga en alza, son factores que permiten mayor estabilidad y mejor perspectiva para la negociación. Asimismo, también hacer obras de infraestructura, mejorar la capacidad de la Argentina en términos de su desarrollo productivo, son fundamentales para poder negociar mejores condiciones en un contexto internacional que lamentablemente se está volviendo más complejo. ¿La devaluación china las hace peor ese contexto o a la larga no? Primero aclarar la devaluación Dale. china. Devaluó en estos últimos 3 días China un 4,7% en relación al dólar. La moneda de China siempre está atada al valor del dólar. China tiene una franja de devaluación de más 2%, menos 2% a nivel diario, más que eso no puede devaluar. China... No puede, perdón, no puede porque no quiere, porque tiene porque no quiere, autofijada esa norma. Porque tiene esa norma. Desde el año 95 en adelante, China ha venido apreciando su tipo de cambio respecto al dólar. Valía 8,27 a mediados de los años 90 y hasta esta última devaluación llegó a valer 6,10. Sí. O sea, se fue apreciando la moneda respecto al dólar. Y en los últimos meses, el dólar, respecto al resto de las monedas internacionales fuertes, como el yen, la libra, el euro, incluso el real, se fue apreciando sostenidamente. Entonces, en la medida que se iba apreciando el dólar, al estar atado el valor del yuan al valor del dólar, el yuan, la moneda china, también se fue fortaleciendo en el último tiempo. En ese contexto, en los últimos 2 años, China empezó a exportar cada vez menos, a crecer sus exportaciones de forma menos dinámica. Las exportaciones de China hasta el año 2012 crecían a una tasa en torno del 25% anual. En los últimos 2 años, China aumentó sus exportaciones a una tasa del 8%. Y en este primer semestre cayeron las exportaciones de China. En julio pasado disminuyeron un 8%. En ese contexto, con la perspectiva de la continuidad de un dólar fuerte, porque en Estados Unidos están previendo aumentar la tasa de interés de referencia, Sí. China optó por bajar la fortaleza de su moneda, devaluarla un poquito, de 6,10 pasó a 6,40 en relación al dólar. Y de esa forma tratar de recuperar mercados internacionales que viene perdiendo por la caída del comercio internacional. Con la Unión Europea, las exportaciones de China a la Unión Europea explican el 21% de sus exportaciones totales hasta hace 2 años. Actualmente las exportaciones de China a la Unión Europea solamente explican el 16%. Entonces, China lo que necesita ahora es recuperar su competitividad. Ha tenido un periodo de fortaleza de su moneda con incremento de precios en su mercado interno y lo que está buscando es recuperar mercados. Yo puedo mirar eso desde la Argentina y decir, posibilidad 1, es un problema para la Argentina. Posibilidad 2, si China, que es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, actuales y en proyección futura más todavía, mejora su situación interna, para la Argentina es bueno, aunque tal vez circunstancialmente nos pueda dañar o perjudicar. Sí, hay que ver el escenario global. Sí. Y en ese escenario global, la situación favorable que tenía la Argentina y toda Latinoamérica en los últimos 5 años se terminó. Ahora hay una situación que no es mala, porque los precios de los recursos naturales se mantienen altos en relación a los valores de la convertibilidad. Estamos un 50% arriba en la mayoría de los commodities, pero ya no estamos en los niveles tan altos como estábamos en años anteriores. Y la tasa de interés... Puedo decir que la soja no vale como en el 2007-2008, por ejemplo. En 2007-2008 estaba llegando a los $550 la tonelada, en la actualidad está en $350 la tonelada. En los años 90 estuvo en torno entre 200 y $250. Es decir, estamos un escalón por encima de los niveles de la convertibilidad. ¿Cuánto estaba en 2003, 2004, 2005? 2003, 2004 estaba entre 180 y $200 la tonelada. Recién en el año 2006-2007 la soja aumenta de precio y eso le da más oxígeno a la economía argentina para sostener el proceso de crecimiento que básicamente se dio
como consecuencia de políticas económicas orientadas a mejorar Ahora, la capacidad de compra de la población. no sé si para bajar la alarma, pero por lo menos como algo que me surge a través de los datos de los que estamos hablando. Si la Argentina empieza su recuperación, 2002, 2003, 2004, 2005, con una soja no tan alta, no es soja dependiente en el sentido que obviamente el ingreso de divisas de la soja sirva. Para Argentina no es soja dependiente, pero sí obviamente facilita la política económica. El principal problema que tiene cualquier economía en desarrollo como en Argentina es acceder a las divisas que solamente puede generar a partir de sus exportaciones para poder pagar las importaciones que requiere en bienes de capital, bienes intermedios y demás. Entonces, en ese sentido, el aumento de los precios internacionales de los recursos naturales mejora la posición relativa del país. Y esta situación de caída de los precios la empeora. Sin embargo, las tasas de interés internacionales siguen siendo muy bajas, a pesar de que ya esté casi confirmado que en septiembre la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir la tasa de interés, la va a subir de un nivel del 0% prácticamente, como está hoy, a un nivel de 0,5%. Va a seguir en términos históricos siendo una tasa de interés muy baja y al mismo tiempo precios de los recursos naturales relativamente altos. El problema que tiene la economía argentina básicamente es un problema distributivo. Hay sectores concentrados en la economía argentina que están teniendo niveles de rentabilidad muy altos y esos sectores no están vinculados con el desarrollo productivo. Básicamente el sector financiero, el sector comercial, el sector inmobiliario, el de las telecomunicaciones, son sectores que no aportan... Alguna vez me hablaste de lo que, te interrumpo con esto, de lo que suponen los aumentos tremendos en las grandes cadenas de supermercados o en los grandes shopping, por ejemplo. Sí, eso le genera a la economía argentina una pérdida de competitividad. Estamos pagando sobrecostos en la esfera de la comercialización y en el financiamiento, sobrecostos que no se pagan en Estados Unidos, por ejemplo. Un caso bien clarito es lo que se paga de arancel por el uso de la tarjeta de crédito. En Argentina se paga un 3% por cada operación que se realiza con tarjeta de crédito. En Estados Unidos o en Brasil inclusive se paga el 0,75%. Eso es lo que, además de generar una ganancia extraordinaria para el sector financiero, también genera una pérdida de competitividad local, porque somos menos competitivos si tenemos esos costos. Todos los consumidores, para reproducir su nivel de vida, tienen que pagar bienes y servicios más caros, porque utilizan tarjetas de crédito en gran mayoría. ¿Y eso se puede, Mariano? ¿Se puede cambiar sin que quiebren los bancos? No estamos hablando de medidas drásticas, porque además lo que ganemos por otro lado lo perderíamos por otro, sin hacer enormes catástrofes ni política de elefante en bazar. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Son las políticas económicas que requiere un Estado para poder desarrollarse. Pero para poder tomar ese tipo de políticas económicas hay que hacerlo desde una posición de fortaleza. Y desde esa posición de fortaleza aplicar esas medidas. Porque obviamente va a haber una presión, va a haber represalia, va a haber un contralobby de los sectores afectados. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, con sintonía, entendiendo cómo funciona cada uno de los sectores. ¿Y los industriales entenderían en ese caso su propio interés o estarían permeados ideológicamente por una posición que, aunque vaya contra sus propios intereses, por ahí les resulta más cómoda o más confortable? Yo creo que el abanico en el mundo empresarial es muy grande. Yo trabajo para la Confederación General Empresaria y los empresarios son pymes y entenderían, creo que la mayoría de ellos lo aplaudirían ese tipo de medidas. Desde ya que los grandes grupos de poder operan de forma coordinada entre sí y cualquier medida del gobierno en favor de las mayorías, pero en contra de esos grupos de poder concentrados y consolidados en el funcionamiento de la economía argentina, generaría una resistencia. Trabajan en conjunto, trabajan de forma coordinada. Sí. La EA, ahí confluyen diferentes grupos de empresarios y cuando se toca el interés de algunos reaccionan todos. Son familias y funcionan de esa forma y de esa forma sostienen su poder a lo largo del tiempo. Me parece que así como hubo una fuerte reacción mancomunada con la 125, si se tocan intereses de grupos de poder concentrados, una gran franja de empresas grandes reaccionarían en contra de esas medidas. Mariano, muchísimas gracias. Por favor, un gusto.
Nos vamos con Lula, como siempre, después de agradecer a Mariano Kestelman por esta participación. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es un pacto de silencio. Aquí lo creemos hace 6 años.